¿Tienen los niños maldad? ¿Son capaces de matar independientemente de que se les haya educado bien? ¿Hay niños que nacen con la maldad por dentro? Son preguntas que muchos expertos en el ámbito criminal se han hecho, porque hay muchos casos de niños asesinos y niñas asesinas que todavía quedan por explicar, en los cuales no había influencias negativas externas que les obligaran a cometer esos asesinatos. Parece como si hubieran nacido ya con las ganas de matar. Hoy os hablaré del particular caso de una niña de 12 años conocida como Piedad. Una niña que pertenecía a una familia en la cual había 2 padres y 10 hijos, nada más y nada menos, y que estaban establecidos en la capital murciana. La verdad es que era una familia bastante honrada. Ya partimos más o menos del año 1960-1965. Una familia cuya madre pues, se dedicaba a las labores del hogar y cuyo padre se dedicaba pues, al mundo de la chatarrería, el automovilismo y demás. Básicamente todos los hijos ayudaban al padre en su taller. Para ello, digamos que prácticamente los que pasaban ya de 6 años, 6-8 años, digamos que ayudaban puliendo las piezas que luego utilizaría el padre en su taller. Era una familia muy unida y cohesionada, donde todos ayudaban para poder mantenerse vivos y traer algo de comida cada día a casa. Pues es aquí donde una niña conocida como Piedad, que era la encargada de cuidar a los más pequeños, empezó a asesinarlos. Empezó a asesinarlos uno por uno. Cogió en primer lugar al más pequeño. En el año 1965 fue cuando ocurrió. Tengo aquí la fecha exacta y me gustaría comentar el orden de incidencia para intentar establecer una conexión de por qué lo hizo. Bueno, antes de nada decir que estaban en un poblado de chabolas, en la capital murciana, en España, en un edificio, bajo un edificio del Carril de la Farola. El padre, que se llamaba Andrés Martínez del Águila, trabajaba en un obrero como obrero de la construcción y también como chatarrero. Y digamos que tenía un hijo mayor, José Antonio, de 16 años, que le ayudaba. El segundo hijo, Manuel, de 14 años, trabajaba de chapista. Digamos que es el que se encargaba de generar dinero a través de las chapas. Y el padre, por supuesto, lo supervisaba. Y tenemos después la tercera. La tercera en escala de edad se llamaba Piedad, y es nuestra asesina en serie, de la cual estamos hablando. Con tan solo 12 años cuidaba de sus hermanos pequeños, realizaba las labores de la casa y en los ratos libres que tenía, pulía piezas de motocicletas en la casa. Jesús, de 10 años, Manolita, de 8 y Cristina, de 6 años, también ayudaban puliendo. Y los 4 últimos, los más pequeños y desvalidos, Andresito, Fuensanta, Mariano y Mari Carmen, no hacían nada, obviamente, ¿no? La madre, Antonia Pérez Díaz, que estaba embarazada de 7 meses, se dedicaba a la cocina y a algunas labores domésticas. El día 4 de diciembre, sospechosamente, fallecía la más pequeña de la familia, María del Carmen Martínez, de 9 meses de edad. Avisado el médico del seguro, como se llamaba antes a la Seguridad Social, se presentó en la casa y diagnosticó muerte por meningitis. Hasta aquí todo normal. Qué numerosa familia de clase humilde no perdía a un hijo por meningitis, ¿no? Además, no era la primera muerte infantil de la familia. 5 años atrás murió un bebé de 2 meses. Pero 5 días después, el 9 de diciembre del año 1965, muere el que ahora es el hermano más pequeño, Mariano Martínez, de 2 años. También se echa la culpa a la meningitis. Pero cuando 5 días más tarde fallece el siguiente niño en orden de menor a mayor, conocido como Fuensanta Martínez, de 4 años, es cuando se empieza a sospechar algo. ¿Acaso no es raro que mueran en un periodo de 5 días y de menor a mayor? Empezaron a investigar a la familia y empezaron a interrogar al padre y a la madre. No se sospechaba que podía ser
esta niña de 12 años la culpable de estos asesinatos. Así que se interrogó al padre, se le puso en un psiquiátrico y se le hizo una serie de test. Y a la madre lo que se hizo fue pues enviarla, como ya estaba cerca del parto, enviarla a un lugar para que pudiera dar a luz adecuadamente. No obstante, estaba siempre bajo supervisión. La verdad es que no parecía que fuera a ocurrir ya nada más. Pero después de haberse alejado del problema, el día 4 de enero del año 1966, cuando volvieron para cenar en Navidades, muere el cuarto hermano, Andrés, de 5 años. Después de este hecho, obviamente, ya no quedaba lugar a dudas de que aquí había un asesino entre la familia. Así que se enviaron todos los restos, todas las vísceras, se enviaron, digamos que el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago. Se envió todo el aparato digestivo para los análisis de toxicología. Después de analizar bien, a través de análisis toxicológicos, la causa, descubrieron que habían sido envenenados. Habían sido envenenados por la hermana Piedad, una hermana que, en vez de cuidar a los niños, lo que hacía era envenenarlos y matarlos, sencillamente porque le apetecía jugar y no tenía tiempo durante el día. Estas fueron las razones. ¿Cómo se descubrió que Piedad era la culpable? Bueno, cuando fueron llamados a declaración, esta niña lo que hizo fue echar la culpa a su madre. No obstante, no funcionó debido a que uno de los inspectores hizo una especie de estratagema para averiguar si había sido ella. Digamos que se puso a jugar con ella en una habitación. Y digamos que cogió un poco de cianuro potásico y lo echó encima de la leche. Se puso a jugar con la niña y la niña le dijo: «No eches eso, que es muy peligroso, puede matar». Ya con estas palabras no quedaba lugar a dudas de que la niña conocía esa sustancia, conocía el cianuro potásico y la había empleado para matar a sus hermanos. Una niña bastante descabellada, ¿no? ¿Cómo con 12 años una niña puede conocer estos compuestos químicos y administrarlos para acabar con la vida de su propia familia? No solamente utilizaba el cianuro potásico, sino que además utilizaba otro compuesto que se utilizaba para pulir lo que son las estructuras metálicas de uno de los hermanos, ¿no? Del chapista. Digamos que mezclaba el cianuro potásico con esta otra sustancia y se lo daba a beber a estos niños en un vasito de leche. La mezcla era mortal. En tan solo 2 minutos habían muerto envenenados. Y es que es uno de los venenos más tóxicos que existen a día de hoy. Por increíble que parezca, esta niña fue capaz de matar a sus hermanos pequeños. Mató a 4 de sus hermanos pequeños. Posteriormente fue enviada a una especie de centro para menores y a día de hoy poco se sabe de ella. Algunas personas que la han interrogado, que han podido acceder, pues la han visto, digamos, jugando. Es decir, la han visto con más de 20 años, con más de 30 años incluso, la han visto jugando con juguetes. ¿Qué pasa en realidad? Pues que esta niña no había tenido infancia. Se le había exigido que hiciera cosas que una persona pues solo hace en su etapa adulta. Se le había exigido responsabilidades y se le había anulado la infancia. Pero ¿por qué razón esta niña se volvió asesina y el resto de sus hermanos y hermanas no? Pues aquí es donde dejo yo el interrogante. ¿En realidad hay una naturaleza asesina que persigue a algunas personas? ¿Esta niña era así por naturaleza? ¿Por qué razón sus otros hermanos no tenían esas ideas asesinas, a pesar de ocuparse de las mismas labores de la casa y de no tener infancia? Son misterios que los criminalistas se preguntan prácticamente cada día. Lo que está claro es que el nombre de Piedad se quedará grabado en todos aquellos que conozcan un poco de la historia de esta capital murciana.